La Biblia en un año. Día 145. Primer libro de Reyes. Anuncio del castigo divino. Un hombre de Dios vino de Judá a Betel por orden del Señor, cuando Jeroboam estaba de pie ante el altar quemando incienso, y por orden del Señor gritó ante el altar: Altar, altar. Así dice el Señor: mira, nacerá un hijo de la casa de David de nombre Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso en ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Y aquel día realizó una señal y dijo: Esta será la señal de la que habló el Señor diciendo: miren, el altar se partirá y se esparcirá la ceniza que hay en él. Al oír la palabra que el hombre de Dios pronunció contra el altar de Betel, el rey Jeroboam extendió la mano desde el altar diciendo: Aprésenlo. Entonces se le paralizó la mano que había extendido y no podía volverla hacia sí. El altar se partió y la ceniza se esparció desde el altar según la señal que había anunciado el hombre de Dios por orden del Señor. El rey dijo entonces al hombre de Dios: Aplaca, por favor, el rostro del Señor, tu Dios. Ruega por mí para que me quede restablecida la mano. El hombre de Dios aplacó el rostro del Señor, y al rey se le restableció la mano tal como la tenía al principio. El rey dijo al hombre de Dios: Ven conmigo a casa a comer y te haré un regalo. Respondió al rey el hombre de Dios: Aunque me des la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque así se me ha mandado por orden del Señor: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino por el que viniste. Y se marchó por otro camino, sin volver por el mismo camino por el que vino a Betel. El hombre de Dios y el profeta de Betel. Residía en Betel un profeta anciano y sus hijos le contaron todo lo que ese día le había sucedido al hombre de Dios en Betel. Le repitieron a su padre las palabras que había dirigido al rey y su padre les preguntó: ¿Qué camino ha tomado? Sus hijos le mostraron el camino que había tomado el hombre de Dios venido de Judá. Él les dijo a sus hijos: Aparéjenme el asno. Le aparejaron el asno y montó sobre él. Fue tras el hombre de Dios que había venido de Judá y lo encontró sentado debajo de un terebinto. Y le preguntó: ¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Este respondió: Yo soy. Le dijo entonces: Ven conmigo a casa a comer pan. Aquel contestó: No puedo volver contigo, ni acompañarte, ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar. Porque se me ha dicho por orden del Señor: allí no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que viniste. Entonces le dijo: También yo soy un profeta como tú. Un ángel me ha hablado por orden del Señor diciendo: hazlo volver contigo a tu casa y que coma pan y beba agua. Lo engañó. Y aquel volvió con él, y comió pan y bebió agua en su casa. Cuando estaban sentados a la mesa le llegó la palabra del Señor al profeta que le había hecho volver, y éste dijo al hombre de Dios que había venido de Judá: Así dice el Señor, porque te has rebelado contra la orden del Señor, y no has guardado el mandato que te dio el Señor, tu Dios, ya que te has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar en el que se te dijo que no comieras pan ni bebieras agua, tu cadáver no bajará al sepulcro de tus padres. Después de comer pan y de beber, el profeta que le había hecho volver le aparejó el asno. Él se marchó, y entonces un león le salió al encuentro en el camino y lo mató. Su cadáver quedó tendido en el camino, mientras el asno permanecía junto a él y el león junto al cadáver. Entonces algunos hombres que pasaban vieron el cadáver tendido en el camino y al león que estaba junto al cadáver. Fueron y lo contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que le había hecho volverse del camino y dijo: Era un hombre de Dios que se rebeló contra la orden del Señor, y el Señor lo ha entregado al león que lo ha atacado y le ha dado muerte, según la palabra que el Señor le había hablado. Les dijo a sus hijos: Aparéjenme el asno. Se lo aparejaron. Fue y encontró el cadáver tendido en el camino, y también al asno y al león que permanecían junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni despedazado al asno.
El profeta recogió el cuerpo del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y volvió con él. El anciano profeta entró en la ciudad para hacerle duelo y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro e hizo duelo por él, diciendo: ¡Ay, hermano mío! Después dijo a sus hijos: A mi muerte me enterrarán en el sepulcro en el que está enterrado el hombre de Dios. Junto a sus huesos colocarán mis huesos, porque tiene que cumplirse la palabra que él pronunció, por orden del Señor contra el altar de Betel y contra todos los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Sacerdotes ilegítimos. Después de esto Jeroboam no se apartó de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes de los lugares altos a cualesquiera del pueblo, a quien lo deseaba, él se lo concedía, y se convertía en sacerdote de los lugares altos. En esto consistió el pecado de la casa de Jeroboam, por esto fue destruida y barrida de la faz de la tierra. Muerte del hijo de Jeroboam. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Entonces Jeroboam dijo a su mujer: Levántate, cámbiate de ropa para que no conozcan que eres la esposa de Jeroboam, y vete a Silo. Allí está el profeta Ahías, el que predijo que yo sería rey sobre este pueblo. Llévate contigo 10 panes, tortas y un tarro de miel, y preséntate a él. Él te revelará qué va a hacer del niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam, se levantó, fue a Silo y entró en casa de Ahías. Ahías no podía ver porque se le habían quedado inmóviles los ojos a causa de su vejez. Pero el Señor dijo a Ahías: Mira, la mujer de Jeroboam viene a pedirte un oráculo sobre su hijo que está enfermo. Esto y aquello has de decirle. Está a punto de entrar y viene disfrazada. Cuando Ahías sintió el ruido de sus pasos que entraban por la puerta, dijo: Pasa, esposa de Jeroboam. ¿A qué viene esto de disfrazarte? Tengo para ti un duro mensaje. Vete y dile a Jeroboam: esto ha dicho el Señor, Dios de Israel, porque te elevé de en medio del pueblo y te constituí príncipe sobre mi pueblo Israel, desgarrando el reinado de la casa de David y dándotelo a ti, y no fuiste como mi siervo David que cumplió mis mandatos y me siguió con todo su corazón haciendo únicamente lo agradable a mis ojos, sino que has hecho el mal más que todos los que te precedieron. Y te has ido y te has fabricado otros dioses e imágenes de metal fundido para provocarme, y a mí me has vuelto la espalda, por eso yo traigo el mal a la casa de Israel. Le destruiré a Jeroboam todo varón en Israel, esclavo o libre, y como se quita el estiércol quitaré de en medio a la casa de Jeroboam hasta su desaparición. A los de Jeroboam que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo los devorarán las aves del cielo. Así ha hablado el Señor. Tú levántate y vete a tu casa. Cuando tus pies pisen la ciudad, el niño morirá. Le hará duelo todo Israel, y lo enterrarán, pues este será el único de los de Jeroboam que vaya a un sepulcro, ya que en él se ha encontrado algo bueno para el Señor, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. El Señor establecerá un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam, puede que hoy o mañana, o quizá ahora mismo. El Señor golpeará a Israel del mismo modo que una caña es zarandeada por las aguas, y expulsará a Israel de esta tierra buena que dio a sus padres. Lo dispersará por el otro lado del río, porque fabricaron aceras irritando al Señor. El Señor abandonará a Israel a causa de los pecados de Jeroboam, los que él mismo cometió, y los que hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se levantó, se marchó y llegó a Tirsa. Al pisar ella el umbral de la casa, murió el niño. Lo enterraron y todo Israel lo lloró según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Muerte de Jeroboam. El resto de los hechos de Jeroboam, sus guerras y su reinado, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años. Después descansó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Nadab. Reinado de Roboam en Judá. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía Roboam 41 años cuando empezó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel para establecer allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá,
la amonita. Judá hizo el mal a los ojos del Señor, y con los pecados que cometieron le irritaron más que cuanto lo habían hecho sus padres. También ellos edificaron santuarios, estelas y aserás en todas las colinas altas y bajo los árboles frondosos, y hubo incluso hieródulos en el país. Actuaron siguiendo todas las abominaciones de los pueblos que el Señor había arrojado ante la presencia de los hijos de Israel. El año quinto del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Se llevó los tesoros del templo del Señor y los tesoros del palacio del rey, se llevó todo. También se llevó todos los escudos de oro que había hecho Salomón. En vez de estos el rey Roboam hizo escudos de bronce y los puso en manos de los jefes de las guardias que custodiaban la puerta del palacio real. Cuando el rey iba al templo del Señor, los guardias se los llevaban y luego los traían de nuevo. El resto de los hechos de Roboam, todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Entre Roboam y Jeroboam hubo guerra continuamente. Roboam descansó con sus padres y fue enterrado con ellos en la ciudad de David. Su madre se llamaba Naamá, la amonita. En su lugar reinó su hijo Abiam. Salmo 139. Petición de salvación al Señor, que penetra lo más íntimo del hombre y cuya acción alcanza todo lugar y tiempo. Al maestro de coro. De David. Salmo. Señor, tú me examinas y me conoces. Tú sabes cuando me siento y me levanto. Penetras desde lejos mis pensamientos. Camine o descanse, tú lo adviertes, todas mis sendas te son familiares. Pues aún no está una palabra en mi lengua, y ya, Señor, la conoces toda. Me aprietas por detrás y por delante, en mí tienes puesta tu mano. Misterioso es para mí este saber, demasiado elevado, no puedo alcanzarlo. ¿A dónde alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú, si bajo hasta el Seol, allí te encuentras. Si monto en las alas de la aurora y habito en los confines del mar, también allí me guiará tu mano, me sujetará tu diestra. Si digo, que al menos me cubran las tinieblas y la luz se haga noche en torno a mí. Tampoco las tinieblas son para ti oscuras, pues la noche brilla como el día, las tinieblas, como la luz. Tú has formado mis entrañas, me has plasmado en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque me has hecho como un prodigio, tus obras son maravillosas, bien lo sabe mi alma. No se te ocultaban mis huesos cuando en secreto iba yo siendo hecho, cuando era formado en lo profundo de la tierra. Todavía informe, me veían tus ojos, pues todo está escrito en tu libro, mis días estaban todos contados, antes que ninguno existiera. Qué profundos son para mí tus pensamientos, Dios mío, qué grande su número. Si pudiera contarlos, son más que las arenas, si llegara hasta el fin, aún estaría contigo. Ah, si quisieras, Dios mío, dar muerte al impío. Apártense de mí, hombres sanguinarios, que hablan de ti con alevosía, que juran en falso por ti. ¿Acaso no odio yo, Señor, a quienes te odian, y no aborrezco a quienes se alzan contra ti? Con odio colmado los he odiado, se han convertido en mis propios enemigos. Examíname, Dios mío, y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Mira si voy por el mal camino, y guíame por el camino eterno. Juan. Curación del ciego de nacimiento. Y al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: Ni pecó este, ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que nosotros hagamos las obras del que me ha enviado mientras es de día, porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, lo aplicó en sus ojos y le dijo: Anda, lávate en la piscina de Siloé. Entonces fue, se lavó y volvió con vista.
Los vecinos y los que lo habían visto antes, cuando era mendigo, decían: ¿No es este el que estaba sentado y pedía limosna? Unos decían, Sí, es él. otros en cambio, De ningún modo, sino que se le parece. él decía, Soy yo. y le preguntaban. ¿Cómo se te abrieron los ojos? Él respondió, Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y comencé a ver. le dijeron. ¿Dónde está ese? Él respondió. No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. El día en que Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos, era sábado. Y los fariseos empezaron otra vez a preguntarle cómo había comenzado a ver. Él les respondió. Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, Ese hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. pero otros decían, ¿Cómo es que un hombre pecador puede hacer semejantes prodigios? y había división entre ellos. Le dijeron, pues, otra vez al ciego. ¿Tú qué dices de él, puesto que te ha abierto los ojos? ¿Qué es un profeta? Respondió. No creyeron los judíos que aquel hombre habiendo sido ciego hubiera llegado a ver, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron. ¿Es este su hijo que dicen que nació ciego? Entonces, ¿cómo es que ahora ve? Respondieron sus padres. Nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve. Tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, ¿qué edad tiene? Él podrá decir de sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues ya habían acordado que si alguien confesaba que él era el Cristo, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, pregúntenselo a él.